El Imperio Romano, amenazado por las caballerías orientales. Europa, invadida por ejércitos islámicos del sur. Desde el norte, los vikingos siembran el terror por tierra y por mar. El guerrero a caballo europeo, el caballero, dominaba los campos de batalla medievales. En Japón, otra forma de caballero se convertía en el símbolo de una orgullosa cultura guerrera. Guerra y civilización. Guerreros a caballo. Siglo V de nuestra era. El Imperio Romano se extiende desde Gran Bretaña a los inhóspitos desiertos de Egipto. Protegidos por las legiones romanas, los habitantes del imperio disfrutaban de vidas pacíficas y estables bajo una nueva fuerza del Oriente, el cristianismo. Pero desde un Oriente aún más lejano, más allá de los límites del mundo conocido, otra fuerza arrasaba hacia el oeste. La Roma cristiana llegó a conocer a su líder como el azote de Dios. Los jinetes lo llamaban Atila el Uno. Para el año 444, Atila era uno de los gobernantes más poderosos de Europa. Al igual que su pueblo, era bajo de estatura y de pecho amplio, una forma moldeada por su rigurosa tierra natal, las estepas. Las estepas conforman un inmenso territorio de pastizales como las praderas norteamericanas. 4.800 kilómetros de ancho por 800 de largo, se extiende desde Europa Oriental hasta China. Vientos helados y pocas lluvias hacen imposible todo cultivo. Con solo hierbas duras para pastoreo, la gente de las estepas vive de sus cabras y de sus ovejas. Cuando una zona de pasturas queda agotada, deben trasladarse a la siguiente. En esta dura y nómade existencia, la vida y la muerte dependen del dominio de un animal, el caballo. La gente de las estepas tomaba miles de caballos salvajes, domándolos en horas más que en días. Con pura fuerza y terror doblegaban el caballo a su voluntad. El caballo era su transporte, su lugar de encuentro, su lecho. Hasta calentaban carne cruda entre las ancas del caballo. Un escritor romano describió a los hunos como pegados a sus caballos. Los hunos domaban el caballo a través del terror y con el caballo sembraban el terror. Creo que fue la habilidad del jinete como pastor lo que lo hacía tan terrible luchador. Los jinetes de las estepas, que entendían bien cómo se movían las masas de animales, pudieron aplicar ese saber en conflictos con grupos de humanos como oponentes. Sabían cómo separarlos en grupos, sabían cómo separar y seleccionar a los hombres fuertes, a quienes seguían los demás, exactamente del mismo modo que separaban al caballo más brioso o temerario. Una vez que puedes seleccionar al líder de cualquier grupo y disponer de él, una vez que puedes usar la dinámica de la masa para dividirla, para armarla en grupos, estás en el buen camino de dominarla y vencerla.
2000 años antes de que los hunos amenazaran a Roma, la gente de las estepas vendía caballos a los asirios para sus carrozas de guerra. La máquina asiria de guerra necesitaba caballos en cantidades que solo las estepas podían proveer. Fue aquí que los caballos fueron domesticados por primera vez, originarios de un animal que se parecía a estas toscas y pequeñas criaturas, el caballo de Przewalski, que aún sobrevive en las salvajes estepas. Este primitivo caballo era excelente para impulsar carrozas asirias, pero su lomo no podía soportar el peso de un hombre. Este simple hecho puede explicar por qué los primeros combates a caballo fueron con carrozas. Del mismo modo en que los caballos de las estepas fueron a Asiria, los guerreros esteparios tomaron de los asirios el arma de sus soldados, el arco compuesto o recurvado. El arco compuesto estaba hecho de hojas de madera, tendones y cuernos de animales, unidos por un adhesivo hecho de hueso y piel de pescado. Cuando la cola se secaba, el arco era llevado por la fuerza hacia atrás en contra de su forma natural. Luego se lo encordaba con una gran tensión, a menudo más de 68 kilogramos de presión. El arco compuesto era pequeño. Sus flechas livianas no pesaban más de 30 gramos. Se podían llevar más de 50 a la batalla. Penetraban armaduras a 90 metros. Eran precisas a más de 270 metros. Cuando estos guerreros emergieron en las fronteras de Roma, las legiones del imperio se enfrentaron a un nuevo enemigo, una nueva arma, una nueva modalidad de combate. Entre los años 440 y 450, las provincias orientales de Roma pagaban 6 toneladas de oro para librarse de los jinetes de las estepas, pero estos volvían a atacar. Roma no podía resistir, el mayor imperio del mundo se desmoronaba. Mientras que la infantería occidental tendía a tener su poderío en el centro, la formación esteparia tendía a tener su poder en los bordes, afuera, en los flancos. Las puntas del rodeo en forma de media luna, que era de físico peligro y de intimidación psicológica, porque inspiraban el miedo en los oponentes que iban a ser rodeados. Otra cosa muy preocupante para los occidentales es que era muy difícil de identificar en qué lugar de la formación de la caballería esteparia estaba el líder. Si se hacía poco notorio, era admirado por su astucia por quienes comandaba. La formación esteparia también iba y venía, atacaba y luego se retiraba. Estas eran las tácticas de ataque y retirada. Los soldados de la caballería esteparia no dejaron registros escritos de sus conquistas, pero su legado sobrevive en las montañas de Turquía, donde los caballeros despliegan las artes guerreras de sus antepasados en un juego de estilizada violencia, el Çiğrit. Cada hombre trata de dar a su oponente con una lanza desafilada. No es deshonroso escapar. Replegarse es una táctica crucial. En el Çiğrit, los jinetes tienen un solo caballo. En la batalla, los guerreros esteparios llevaban una sarta de caballos para emprender sus tácticas de ataque y retirada todo el día. 1500 años después, el líder chino Mao Zedong incorporaría las tácticas de los luchadores esteparios
en su propio manual sobre combate de guerrillas. Mantener la ofensiva, decía Mao, no dar descanso al enemigo, asediarlo continuamente hasta que esté exhausto, se disperse y pueda ser aniquilado. Cuando él avance, retroceder. Cuando él ataque, dispersarse. El ejército norvietnamita aplicaría tácticas de ataque y retirada con mortíferos resultados contra el ejército norteamericano, técnicamente superior, del mismo modo que los romanos fueron derrotados por los jinetes de Atila. Los romanos lograron solo una gran victoria sobre los hunos. En Chalon, al norte de Francia, los romanos hicieron frente al avance de los bárbaros y resguardaron el cristianismo en Europa. La victoria demostró el decisivo valor del caballo en la batalla. Los romanos prevalecieron solo por contratar soldados mercenarios de ataque y retirada. 23 años después de la muerte de Atila, el Imperio Romano del Oeste estaba extinto. Los soldados de infantería que habían dominado los combates desde los días de Alejandro Magno estaban en decadencia. Por 1000 años los soldados de caballería dominarían el campo de batalla. Pronto, el caballo traería a otro invasor desde el oriente, uno llevado por una nueva y revolucionaria motivación para la guerra. En el año 632 murió un soldado de una tribu desconocida de los desiertos de Arabia. Su nombre era Mahoma. Mahoma fue el fundador de una nueva fe, el Islam. 100 años después de la muerte de Mahoma, los seguidores árabes del islamismo enfrentaron un ejército cristiano en Poitiers, Francia. Mahoma había enseñado a sus seguidores a luchar contra todos los demás hombres hasta que dijeron no hay otro Dios sino Alá. A esto se le llamó la yihad islámica, la guerra santa. Para el siglo VIII, los árabes habían conquistado un área tan grande como el imperio de Alejandro Magno. Por más de 100 años, ciudades, pueblos, imperios cayeron bajo sus ejércitos. Aunque altamente móviles, los árabes no eran un pueblo de jinetes. Sus orígenes se remontaban a las profundidades de los desiertos de Arabia, hogar de un animal diferente. El desierto no podía sustentar a muchos caballos, pero los de los árabes eran animales briosos, elegantes. Los moros viajaban al campo de batalla en camello. Los caballos los seguían sin jinete para permanecer frescos. De este modo, los árabes podían aparecer donde no se los esperaba y montar su forma de ataque favorita, la ghazwa o irrupción. La sorpresa otorgaba a los ejércitos islámicos la ventaja, pero ganaron sus increíbles victorias sin tener nuevas tácticas o armamentos. El secreto de su éxito radicaba en otro factor, el moral. Mahoma, el fundador del islamismo, era también soldado. El profeta Mahoma enseñó que los musulmanes debían ayudarse mutuamente. Pero Mahoma, como soldado, fue más allá. No solo practicó la guerra, la predicó. Oh, ustedes los fieles, combatid a los infieles que tengan cerca. El Islam no era intolerante. Quienes se sometían a él podían vivir seguros estuvieran o no convertidos a su fe. Quienes se opusieran al Islam serían combatidos en nombre de Dios. Lo distintivo acerca del Islam es que comunicaba una idea de lucha a sus seguidores. No existía previamente una religión que llamara a sus seguidores a combatir a los infieles. Y si Mahoma anticipó el éxito o no,
Ese llamado contra los infieles o a la resistencia a creer fue extraordinariamente poderoso. En el año 711, las enseñanzas de Mahoma llevaron a los musulmanes a las costas de la Europa cristiana. Esta es la Alhambra, un palacio árabe. Sus fuentes y diseños geométricos ornamentales muestran el dominio de las artes y las ciencias por parte de los árabes, y es un monumento permanente al alguna vez oscuro pueblo del desierto de Arabia. Pero la Alhambra está en España. Con el fuego de la fe, los árabes cruzaron el Mediterráneo desde el norte de África. Los ejércitos cristianos que encontraron en España eran casi 5 veces mayor, pero carecían del sentido misionero islámico. En menos de un año, la totalidad de los actuales España y Portugal quedaron bajo control árabe, sometidos por menos de 19.000 soldados. Fue una de las mayores conquistas de la historia. Pronto, su dinámica fe y el deseo de saquear los llevó más lejos. En el 732 cruzaron los Pirineos hacia la actual Francia. Cerca de Poitiers, el 10 de octubre, un ejército árabe enfrentó a una fuerza cristiana liderada por Carlos Martel, líder de los francos, la tribu que dio a Francia su nombre. Martel desmontó a todo su ejército y lo formó en un sólido bloque de lanceros, como la antigua falange griega. A medida que los moros se lanzaban al ataque, los rangos de Martel se afirmaron en su terreno. Los hombres del norte se mantuvieron tan inmóviles como un muro. Eran como un cinto de hielo firmemente unido, mientras mataban árabes con las espadas. La batalla de Poitiers fue decisiva porque dispuso un límite para el poder de los árabes de Occidente. Un límite, pero no un fin. Los árabes regresaron para consolidar su poder en España. Aquí la cultura islámica logró una victoria que igualó la derrota militar en Poitiers. En las escarpadas colinas de Sierra Nevada, los árabes construyeron sofisticados sistemas de riego. Cultivaron almendras y limones. Reintrodujeron la filosofía griega y la matemática y las plasmaron en papel, una innovación. La técnica para hacer papel que los árabes llevaron a España había sido aprendida de un enemigo capturado en una batalla con los chinos a más de 6.500 kilómetros. En Occidente, España fue la mayor filigrana de la cultura islámica. Hacia el oriente, el poder árabe se extendía a través de miles de kilómetros. Todos estos logros en la guerra y la civilización emanaron de una sencilla instrucción del Corán. Combatid a los infieles que tengáis cerca. Casi 4 siglos pasarían antes de que los europeos se unieran bajo el cristianismo para montar su propia guerra santa, las cruzadas. Para los primeros cristianos de Europa, los vikingos eran demonios paganos. Atacaron Inglaterra por primera vez en el año 793, destruyendo el monasterio de Lindisfarne. Esto era solo una muestra de lo que seguiría. Año 840. Las largas naves trajeron una nueva amenaza, guerreros vikingos a caballo. El terror de los vikingos ahora se esparcía a lo lejos, más allá de los límites de los ríos y de los mares.
Un mercader árabe que viajó con ellos describió un sangriento ataque sorpresivo en Rusia. Ninguna palabra puede describir cuánta sangre se derramó, cuántos gritos llenaron el espeso aire, cuántos caballos y jinetes murieron en terrible agonía. Vi a una pequeña atrapada por los cascos de un caballo y su cuerpo plano y destrozado, manando sangre de la oreja. El avance vikingo era irrefrenable. A fines del siglo IX atacaron Irlanda e Inglaterra, Islandia, la España mora y Sicilia. Mientras que en el norte se dirigieron a lo profundo de Rusia. Esta fue la cumbre del terror vikingo. Pero ellos mismos se someterían a un poder mayor que cualquier hacha o espada. En el año 911, el rey francés otorgó a los vikingos una gran área al noroeste de Francia. Los vikingos escandinavos en Francia fueron conocidos como normandos. La tierra sobre la que se asentaron en la actualidad es conocida como Normandía. Aquí, con el tiempo, los vikingos se convirtieron a la fe de sus conquistados, el cristianismo. Pero su mayor conquista estaba por venir. El 6 de junio de 1944, los ejércitos aliados invaden Normandía. Tanques, camiones, hombres viajaron desde Inglaterra hasta Francia en la mayor operación anfibia jamás montada. 900 años antes, hombres y equipos viajaron en la dirección opuesta para invadir Inglaterra. Durante siglos, hombres ambiciosos intentarían la misma hazaña. Felipe de España con su poderosa armada, Napoleón y su gran ejército, Adolfo Hitler con su Wehrmacht. Todos fracasaron en igualar el intento del último comandante en la historia en invadir Inglaterra por mar, Guillermo, duque de Normandía, Guillermo el Conquistador. Europa en el siglo X era un continente bajo asedio. En el norte merodeaban los vikingos. En el sur, los árabes conquistadores. Y desde el este, oleada tras oleada de tribus de saqueadores de las estepas. Estos tiempos negros en la historia medieval serían conocidos como la era del oscurantismo. Pero una luz flameaba, una luz alimentada en Roma. El cristianismo estaba en ascenso. Los misioneros convertían a los pueblos paganos de Europa. Los vikingos que atacaron a Inglaterra en el siglo IX regresaron como normandos cristianos 200 años después. En octubre de 1066, el comandante normando Guillermo el Conquistador zarpó desde Francia para reclamar la corona inglesa. El tapiz de Bayeux cuenta la historia. La caballería normanda se embarcó en una flota de largos barcos de estilo vikingo. Pero este ataque estaba mucho mejor organizado que cualquier otro emprendimiento montado por los vikingos. Guillermo no solo trajo soldados de infantería, de caballería y arqueros. Para asegurar su cabeza de playa, llevó consigo un cuerpo de ingenieros completo para construir fuertes. Desembarcó sin oponentes en la costa sur de Inglaterra.
el 14 de octubre de 1066, se lanzó contra Harold, rey de Inglaterra, quien había tomado posiciones en un risco cerca del pueblo de Hastings. Cada frente contaba con unos 7.000 hombres. El ejército de Harold llegó a Hastings luego de unos 320 kilómetros. Las tropas de Guillermo aún estaban descansadas. A pesar de su fatiga, los ingleses lucharon duro. Formados en masa en las tierras altas, repelieron oleadas de caballeros normandos. Luego Guillermo fingió una retirada. Los ingleses se precipitaron colina abajo para perseguirlo. Los jinetes de Guillermo se volvieron para atacar y derribaron a los ingleses. Con Inglaterra conquistada, los normandos continuaron sus progresos desde guerreros vikingos a arquitectos de la civilización. Guillermo y sus varones normandos se aseguraron de que su conquista fuera permanente, construyendo castillos. También erigieron iglesias y catedrales de roca a lo ancho y a lo largo de Inglaterra. Últimos recordatorios a los abatidos ingleses y a Dios de lo lejos que habían llegado los normandos desde que sus ancestros paganos, los vikingos, habían llegado para saquear Europa. Durante generaciones, la aristocracia normanda entretejió sus hazañas con ideales religiosos y dio origen al caballero cristiano. El caballero cristiano servía a un ideal más alto y universal. Se veía a sí mismo como parado en la cima de un gran sistema moral, subordinado a la idea de un poder universal y trascendente que era el de Dios. De noble cuna, juraba servir al Señor y tomar las armas con la bendición divina. Este era el código de caballería. A través de Europa, esta nueva raza de guerreros se veía a sí misma como defensora de la Iglesia de Dios y protectora de los terrenos materiales del Señor. La sede del poder del caballero medieval estaba protegida por muros de piedra. Los caballeros de menor jerarquía construían casas fortificadas, los grandes aristócratas enormes castillos a un alto costo. Cuando Guillermo el Conquistador dividió Inglaterra entre sus seguidores, les permitió construir castillos para defender sus nuevos territorios, unos 900 en 100 años. Ellos protegían las vulnerables costas de invasiones y a los pueblos del interior de los ataques. Los castillos no solo eran fortificaciones, también eran arsenales que contenían un temible depósito de armamentos. Cerca del siglo XIII, los caballeros fortificaron sus propios cuerpos con un blindaje. Pesaba más de 27 kilogramos. Era incómodo, pero esencial. También era costoso. El combate entre caballeros incitaba a la pelea hombre contra hombre.
Así equipado, el caballero medieval se lanzaba a la batalla. Pero en la realidad de la caballería, el combate caballeresco no era romántico en absoluto. Era una lucha brutal, mano a mano. Pero la dispersión de los castillos implicaba que la mayoría de los combates medievales fueran sitios en lugar de batallas campales. En las batallas de asedio, el caballo era una contra más que una ventaja por su consumo de alimento. Los caballeros diseñaron otros medios de ataque. Cavaban túneles para minar los cimientos. Hasta adoptaron reglas para conducirse en los sitios, el Código del Deuteronomio. Derivado del Antiguo Testamento, decretaba que una guarnición que se rendía rápidamente sería tratada con mayor clemencia que una que no. Cuanto más resistían los defensores, más alto sería el precio que habrían de pagar: violaciones, pillajes, asesinatos. Al ser el sitio extremadamente peligroso para los atacantes, los que resistían al ataque afrontaban las consecuencias y se prolongaba la resistencia. Así que era un desafío para los que se aventuraban al juego de prolongar la resistencia y soportar, ya que podría ser mejor capitular al principio y hacer un trato decente con los de afuera. Prolongar un sitio incrementaba el omnipresente peligro de las pestes. Desde los tiempos romanos, una antigua forma de combate bacteriológico era catapultar cuerpos de animales en descomposición por sobre los muros para comenzar así una epidemia. Para la gente de adentro, los grandes problemas eran si habría suficiente alimento, suficiente agua y si se sufría enfermedades contagiosas como ciertamente diarrea o disentería. Eso era común. Si un contagioso mal como la viruela hubiera aprendido, habría ciertamente diezmado al pueblo. Un ejército sitiador, casi por definición, permanecía a una distancia muy próxima, una circunstancia poco saludable para cualquier sitio prolongado. El tifus epidémico surgido de la miseria en un ejército miserable, una vez iniciado, terminaba con muchos sitios. En las técnicas de sitio, la velocidad era esencial, y ambos bandos buscaban nuevas armas. La ballesta llegó a Europa 1500 años antes de su aparición en China. Al principio fue prohibida por el Papa por ser demasiado letal para ser cristiana, pero imposible para resistir. Se cargaba como un arma de mano y se lanzaba mecánicamente. La ballesta tenía un rango de acción más lento que el arco, pero era de uso sencillo y perfecto para los sitios donde había tiempo para apuntar y hacer un buen disparo. Ciertamente, es verdad que el arma que permitía a un lego o a un hombre parcialmente entrenado matar a un guerrero distinguido a la distancia violaba claramente la idea del honor, particularmente como se lo había observado en la Alta Edad Media. Los hidalgos caballeros lo creían absolutamente espantoso. Les parecía indecoroso que un ballestero pudiera matar a un noble caballero. Y trataban a los ballesteros, a los arqueros y a otros que usaban armas de larga distancia peyorativamente. No era deshonor matarlos sin demora si se los tomaba antes prisioneros. Había un enemigo contra el cual el edicto papal nunca se había aplicado: el islamismo. 300 años después de la invasión a España, los caballeros cristianos estaban listos para la venganza.
Desde la caída de Roma en el año 476, Europa había estado bajo el constante ataque de las fuerzas bárbaras. Ahora Occidente montaría una guerra santa por sí mismo, las cruzadas. Las cruzadas para recuperar la Tierra Santa del Islam duraron 300 años. Finalmente fueron un fracaso, pero permitieron a los caballeros cristianos perfeccionar el ideal del caballero. Los soldados cristianos no eran los únicos guerreros a caballo que seguían un código de hidalguía. Al otro lado del mundo había surgido otra modalidad de caballero montado. El código de esta élite militar sobreviviría a los caballeros cristianos. Se adaptaría a sí mismo a través de los siglos. Se perfeccionaría en fanática devoción al deber y a la conducta del guerrero. Cada año en el moderno Japón, estos caballeros compiten en el yabusame, el hidalgo arte de la lucha con arcos desde caballos. Al igual que en Europa, los caballeros medievales japoneses desarrollaron un código. Lo llamaron Bushido, la conducta del guerrero. Su primer mandamiento establece: el camino del samurái se halla en la muerte. En el Japón medieval se desarrollaba una sociedad feudal como la europea. Aquí también había tierras en disputa por guerreros rivales con sus propios ejércitos privados. La aristocracia guerrera de estos ejércitos eran los samuráis. Aunque separados por casi 11.300 kilómetros, los caballeros medievales de Europa y Japón tenían mucho en común. Al igual que su colega cristiano, la apariencia física del samurái estaba diseñada para aterrorizar a su enemigo. La armadura japonesa era tan intrincada como la europea. Su temible apariencia era solo comparable con la habilidad del samurái y su velocidad con la espada. Los samuráis aprendieron a hallar los puntos débiles de sus oponentes, tanto en sus cuerpos como en sus armaduras. No se puede atacar el torso, así que hay que ir por la cintura. Todos estos son filamentos, la parte más débil de la armadura. Es la clase de lugar a la que debes tratar de llegar. Las arterias se encuentran a lo largo de la parte interna del cuerpo, detrás de la rodilla. Aquí está la clase de lugar que debes tratar de alcanzar. Todos estos, son puntos vulnerables. Hacia el cuello. Esta parte, claro, queda afuera. Aquí podría colocar una hoja horizontalmente y tomarla de este modo.
Vistes desde abajo aquí y cortas la vena. Cuando dos samuráis combatían en iguales condiciones, no era raro que se mataran uno al otro al mismo tiempo. Uno lanzando una embestida mortal en el momento de su propia muerte. El otro arma del samurái era el arco compuesto. A diferencia de otros arcos compuestos, el japonés estaba hecho enteramente de madera. En la tradición que une generaciones de guerreros, el artesano utilizaba madera cortada por su abuelo que fue curada y estacionada durante 50 años. Él, a su vez, talaba madera para su nieto aún sin nacer. En el uso del arco, vemos dónde el hidalgo caballero occidental y el guerrero bushido comenzaron a diferir. Los samuráis eran habilidosos con la espada, y también lo eran los caballeros. Así, estos caballeros deben alcanzar a 3 blancos consecutivos al galope con un arma que era utilizada en Europa casi exclusivamente por soldados de infantería. Los caballeros europeos tenían armas y técnicas desconocidas por los samuráis, pero mientras que en Occidente todos los caballeros eran hombres de alta cuna, en Japón solo la habilidad de un guerrero lo calificaba como caballero. Durante siglos los samuráis se resistieron a la innovación. Aislados en sus territorios, siguieron las enseñanzas del bushido mucho después de la muerte de la caballería. El aislamiento tenía sus ventajas. La mayor de ellas era estar a salvo de las invasiones. Occidente había sido saqueado por guerreros a caballo del Oriente. Los japoneses también se enfrentarían a una amenaza de las estepas, los mongoles. Dos veces trataron de invadir Japón. En la segunda, en 1821, hubo tifones que hicieron naufragar a la flota mongol. Los japoneses llamaron a los tifones viento divino o kamikaze. El código samurái del bushido no solo enseña a matar al oponente, sino a uno mismo, porque la muerte a manos del mismo guerrero siempre es preferible al deshonor. En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tuvieron pilotos conocidos como kamikazes.
Volaban en misiones suicidas, lanzando sus aviones cargados de bombas a los blancos enemigos. Para ellos, al igual que para sus ancestros, el camino del samurái se encontraba en la muerte. Por las legiones romanas, los habitantes del imperio disfrutaban de vidas pacíficas y estables bajo una nueva fuerza del Oriente, el cristianismo. Pero desde un Oriente aún más lejano, más allá de los límites del mundo conocido, otra fuerza arrasaba hacia el oeste. La Roma cristiana llegó a conocer a su líder como el azote de Dios. Los jinetes lo llamaban Atila el Uno. Para el año 444, Atila era uno de los gobernantes más poderosos de Europa. Al igual que su pueblo, era bajo de estatura y de pecho amplio, una forma moldeada por su rigurosa tierra natal, las estepas. Las estepas conforman un inmenso territorio de pastizales como las praderas norteamericanas. 4.800 kilómetros de ancho por 800 de largo, se extiende desde Europa Oriental hasta el Imperio Romano, amenazado por las caballerías orientales. Europa, invadida por ejércitos islámicos del sur. Desde el norte, los vikingos siembran el terror por tierra y por mar. El guerrero a caballo europeo, el caballero, dominaba los campos de batalla medievales. En Japón, otra forma de caballero se convertía en el símbolo de una orgullosa cultura guerrera. Civilización. Guerreros a caballo. Siglo V de nuestra era. El Imperio Romano se extiende desde Gran Bretaña a los inhóspitos desiertos de Egipto. Una vez que puedes usar la dinámica de la masa para dividirla, para armarla en grupos, estás en el buen camino de dominarla y vencerla. Dos 2000 años antes de que los hunos amenazaran a Roma, la gente de las estepas vendía caballos a los asirios para sus carrozas de guerra. La máquina asiria de guerra necesitaba caballos en cantidades que solo las estepas podían proveer. Fue aquí que los caballos fueron domesticados por primera vez, originarios de un animal que se parecía a estas toscas y pequeñas criaturas. El caballo de Przewalski, que aún sobrevive en las salvajes estepas. Este primitivo caballo era excelente para impulsar carrozas asirias, pero su lomo no podía soportar el peso de un hombre. Este simple hecho puede extachina.
Vientos helados y pocas lluvias hacen imposible todo cultivo. Con solo hierbas duras para pastoreo, la gente de las estepas vive de sus cabras y de sus ovejas. Cuando una zona de pasturas queda agotada, deben trasladarse a la siguiente. En esta dura y nómade existencia, la vida y la muerte dependen del dominio de un animal, el caballo. La gente de las estepas tomaba miles de caballos salvajes, domándolos en horas más que en días. Con pura fuerza y terror doblegaban el caballo a su voluntad. El caballo era su transporte, su lugar de encuentro, su lecho. Hasta calentaban carne cruda entre las ancas del caballo. Un escritor romano describió a los hunos como pegados a sus caballos. Los hunos domaban el caballo a través del terror y con el caballo sembraban el terror. Creo que fue la habilidad del jinete como pastor lo que lo hacía tan terrible luchador. Los jinetes de las estepas, que entendían bien cómo se movían las masas de animales, pudieron aplicar ese saber en conflictos con grupos de humanos como oponentes. Sabían cómo separarlos en grupos, sabían cómo separar y seleccionar a los hombres fuertes, a quienes seguían los demás, exactamente del mismo modo que separaban al caballo más brioso o temerario. Una vez que puedes seleccionar al líder de cualquier grupo y disponer de él,